Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de dinámica, lo que es masa y peso. La comparación entre estos conceptos va más allá de significado, ¿no? Nosotros hemos estado hablando acerca de dinámica, fuerza, primero movimiento, entonces ahora, o sea, lo que es movimiento rectilíneo, uniforme, cinemática, y ahora vamos a hablar de dinámica, ¿verdad? Como podemos observar aquí en la foto, tenemos una comparación entre lo que es masa y lo que es peso, ¿verdad? Entonces, masa, ¿verdad? Depende o sea, ¿no? Masa es considerado lo que una persona, es que el término a veces tiende a confundirse porque dicen peso y se refiere a masa, entonces, el peso es una magnitud, ¿verdad? Entonces la masa es una cantidad. Por eso a veces se tiende a confundir. Entonces nosotros hablamos de dinámica, que es la parte de la física, específicamente de la mecánica clásica, que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan cambios en su estado. Por ejemplo, como el sistema que tenemos allí, en donde, donde se, se trabaja lo que es un movimiento de cuerpos a lo largo de un sistema, peso, dos cuerpos, poleas, todas esas cosas que se relacionan entre ellos para lograr interactuar. Tenemos, como ese ejemplo, tenemos varios elementos y podríamos decir que tanto elementos, sino que eh, conceptos, ¿verdad?, relacionados allí. Como podemos observar, el peso que se mide hacia abajo, está allí definido como M por G. Vamos a ver, entró. El peso, ¿verdad? Y la masa, que son conceptos que vamos a estar viendo en esta clase. Buenos días. Nosotros vamos a estar viendo porque necesitamos primero tener claros esos conceptos para empezar en lo que es las leyes de Newton. Nosotros hablamos de masa o peso, ¿verdad? Nos tenemos que ir a lo que es la interacción con la fuerza. ¿Por qué? Porque siempre es importante que existe una confusión alrededor del uso de estas palabras. O sea, es tan común decir masa, peso y nosotros o sea, no distinguimos que cuando hablamos de masa, específicamente nosotros tomamos kilogramos. Y entonces, un block, una mesa, una silla, tiene una masa que se mide en kilogramos. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de peso, nos referimos, ¿verdad?, a la interacción de la fuerza de gravedad y la masa, o sea, la relación de eso. Por eso el peso tiene una fórmula para sacarse que depende de la fuerza de gravedad y la masa. Entonces, masa y peso son dos cosas diferentes. Entonces, en la calle se usa, si algún personaje en la calle usa el término masa, es altamente probable que esté hablando de masa de pan o masa de otra cosa. Entonces, o sea, hay varios conceptos relacionados. Entonces, muchas veces se refiere a una gran cantidad de materia que no tiene forma específica. Entonces, el concepto de masa en física se aplica a todo lo que podemos percibir en la naturaleza. Entonces, antes de entender las ideas de Newton y Einstein sobre cómo actúa la gravedad, tenemos que distinguir primero entre masa y peso, ¿verdad? Masa y peso son conceptos diferentes porque, o sea, nosotros tenemos que buscar la diferencia. Entonces, ¿por qué son diferentes? Bueno, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es una propiedad de los cuerpos, o sea, intrínseca, dice que, o sea, es como visible por sí mismo.
Eh, Da igual que si la medimos aquí en la Luna o en cualquier planeta, va a ser la misma masa. En cambio, el peso es una fuerza, ¿verdad? Depende de la masa del planeta donde se mide. En la Luna, ¿verdad? Va a ser diferente el peso que en la Tierra. Por esa razón, dice que un cuerpo pesa 6 veces menos que en la Tierra. O sea, en la Luna pesa 6 veces menos. Y en Júpiter 2 veces más y medio que en la Tierra. Entonces, eh, y así. Entonces, ahora se define la ley de o sea, la gravedad, que es la interacción gravitatoria de atracción entre masas o cuerpos. Entonces, eh, la gravedad es una fuerza básica del universo, por eso es que están tan relacionadas con este tipo de principios, porque se utiliza en lo que es la parte de dinámica y en la cinemática, porque en la cinemática cuando hablamos de caída libre, de movimiento de lanzamiento de proyectiles, se tiene en cuenta la G, que así se denomina la gravedad, que tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, es importante que ese valor no se nos olvide. Entonces, ahora vamos a ver algunas consideraciones acerca de eso. Eh, es la que nos mantiene sujetos a la Tierra, o sea, estamos hablando de la gravedad todavía, la que mantiene unida a la propia materia de la Tierra y no permite que se despedace ni que la atmósfera se escape. Entonces, imagínense ustedes que no hubiera gravedad, ¿qué pasaría? Entonces se pregunta por qué ustedes se mantienen sujetos a la Tierra y no flotan, como si estuvieran en la Luna. ¿Qué pasaría aquí y qué pasaría allá afuera? Entonces, esa pregunta responde muchas cosas, como esta, ¿verdad? Que tiene relación con lo que es el concepto de masa y de peso. Eh, entonces, tenemos las diferencias más específicas para que ustedes las tengan claras. Característica de masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es una magnitud escalar. Se mide con la balanza. Su valor es constante, es decir, no depende de la posición del cuerpo, independientemente de altitud, o sea, de donde se encuentre, no importa. Su valor es constante, no va a cambiar en ninguna parte. Sus unidades de medida son el gramo, el kilogramo, ¿verdad? Sufre aceleraciones, ¿verdad? Porque es un objeto, uno lo empuja, lo llega, él sufre aceleración. Entonces, el peso, ¿qué pasa con el peso? Es una fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos, ¿verdad? El peso siempre va a ir hacia abajo, hacia abajo. Es una magnitud vectorial, o sea que tiene magnitud, sentido y eso. Entonces, es la diferencia con la magnitud escalar, es un número solamente. Se mide con el dinamómetro, por eso es que se mide en dinas o en newtons. Entonces, varía según su posición, es decir, depende de la altitud y latitud. Sus unidades son el newton y la dina. Y produce aceleraciones. Entonces, por esa razón, las características son bien marcadas y son diferentes entre lo que es masa y lo que es peso. El peso es una fuerza y la masa es una cantidad de materia que tiene un cuerpo específico, no, o sea, no cambia, no varía dependiendo del lugar, mientras que el peso sí varía, depende del lugar donde esté. Se mide en newtons, en dina. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplito, ¿verdad? Algo de lo que estamos viendo, la inercia, ¿verdad? El carro frenó y la persona salió por el vidrio, ¿verdad? Por el impacto, ¿verdad? La masa, ¿verdad? Una persona en un dinamómetro es un instrumento poco utilizado ahora, pero siempre se utilizaba. Una persona empujando una caja es fuerza y peso, una persona una balanza y en la otra está unos pedazos de ladrillo. Y entonces aquí hay dos situaciones diferentes.
Ok. Ya bueno, saben, pueden escribir ahí para cualquier consulta. Entonces nosotros, aquí tenemos dos situaciones. Tierra, Luna. El mismo peso, pero, o sea, la misma masa, pero diferentes pesos, ¿verdad? 98 newtons y 16 newtons, ¿verdad? Cambia, obviamente. Vamos a ver un ejemplo acerca de, o sea, de qué es lo que estamos nosotros trabajando en esto. Dice, una pelota posee una masa de 6 kilogramos. La pregunta es, ¿cambia su masa si la pelota está en la Tierra o en la Luna? ¿Verdad? Esa es una pregunta. Calcula su peso en la Tierra y calcula su peso en la Luna. Masa, 6 kilogramos. La gravedad de la Tierra, 9,8 metros sobre segundos. Y el peso es el que vamos a calcular. Peso igual a masa por aceleración. Reemplaza los datos en la fórmula. Entonces, reemplazamos los datos, 6 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo, y nos da el peso, que es 58,8 newton, ¿verdad? Es el peso de la pelota en la Tierra. En la Tierra. Entonces, 58,8. Ahora, nosotros tenemos que saber primero, para calcular el peso en un planeta, tenemos que saber cuál es su fuerza de gravedad o cuál es su gravedad, ¿verdad? Eh, para calcular el peso de la pelota en la Luna se necesita el valor de la aceleración gravitatoria o de gravedad. En la Luna se puede traer a la tabla anterior, que nosotros decimos que sería 1,6 metros sobre segundo al cuadrado, o sea, extremadamente menor. Y se elige la misma fórmula, trabajamos con la misma fórmula, se reemplaza y nos da el valor que es 9,6 newton. Allá voy. Cuando nosotros multiplicamos 6 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, esa multiplicación de unidades o el análisis unidimensional nos da newtons, ¿verdad? Que es la misma unidad de fuerza, y como el peso es una fuerza, nos da newton. Por eso nos confirma que el peso es o sea, es diferente a la masa. Entonces, el peso de la pelota es de 9,6 newton en la Luna. Entonces, quiere decir que la masa del cuerpo, ¿verdad?, se mantiene constante. En cambio, el peso varía de 60 a casi 10 newton en la Tierra, o sea, de 60 a 10 en otro planeta. Eso confirma lo que dijimos anteriormente, que la masa, ¿verdad?, el cuerpo, el peso de un objeto en la Luna es 6 veces menor, o sea, 6 veces menor sería más o menos que lo que nosotros tenemos en la Tierra. Acá 60 y es 10, entonces 6 veces menor. Eh, Debido a que cada planeta posee una aceleración gravitatoria distinta. Entonces, eso varía en todas esas partes, porque nosotros podemos trabajar eso en otras latitudes, y entonces, o sea, sigue cambiando, cambia, y se mantiene, o sea, no se mantiene constante, sino que varía. Entonces, a revisar algo aquí para ver si complementamos la presentación. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a estar trabajando con la ley de Newton, vamos a estar trabajando con masa y peso. Entonces, se requiere obviamente que nosotros tengamos
que tengamos una serie de base, una base para poder trabajar sin confusión lo que es peso y lo que es masa. He tenido preparado un laboratorio. Eh, eh, a ver si. Ok, vamos a compartir algo pequeñito ahorita. Sabes que siempre es bueno. Vamos a compartir algo aquí. Ok. Como ustedes pueden observar allí, dice, la masa es una medida de cantidad de materia que hay en un cuerpo, ¿verdad? Recuerda que todas las masas atraen a otras masas. La fuerza de atracción entre esas masas se llama gravedad. Tu peso en la Tierra es justamente la fuerza de atracción entre tu masa y la masa de la Tierra. O sea, esa es la fórmula que nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad? Con tu peso cuando, o sea, en todas las situaciones que vengan, se va a trabajar eso. Masa, peso igual a la masa por la gravedad, en cualquier situación. No confundas la masa de una magnitud escalar y el peso de una magnitud vectorial. Entonces, aquí tenemos una situación, me dicen si lo observan bien, dice que la masa es de 50 kilogramos y el peso de 490 en la Tierra, ¿verdad? Esa es la situación 1. ¿Qué pasa en la Luna? La masa es de 50 kilogramos y el peso de 80 newtons. ¿Diferencia con acá? 490 newtons. O sea, es extremadamente grande a esto acá, 80. ¿Qué creen que pasa en Júpiter? ¿Será diferente o será igual? ¿Qué piensan ustedes? Miren ese cambio. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sería la fuerza de gravedad de Júpiter si entonces la masa es de 50 y el peso sería de 1300 newton? ¿Cómo sería la fuerza de gravedad entonces? ¿Qué dicen ustedes? Sería más grande que que la de la Tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a llevar al espacio. ¿Qué pasa en el espacio? La ley de gravedad en el espacio, ¿verdad? Flota, el cuerpo flota, ¿verdad? Allí hay otra situación, ¿verdad? Entonces, 1300 newton acá, y en la Tierra viene y, ¿verdad? Aumenta. Entonces, en el orden ascendente, así mismo está la fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces, son situaciones diferentes. Vamos a ver otra situación. Dice, calcula la masa de cada uno de los objetos, ¿verdad? Eh, el peso es de 462.5 newton, ¿verdad? La fuerza de gravedad es de 3.7 metros sobre segundo. Dice, vamos a calcular cuál sería la masa de cada objeto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a abrir una pizarra para resolver esos problemas. Vamos a resolverlo.
tenemos vamos a compartir otro. Aquí. Vamos bueno, se abrieron dos archivos. ¿Me avisan si se está compartiendo? Ok, creo que sí. Bueno, entonces, okay, no vamos a necesitar mucho espacio. Dice que G es igual a 3.7 metros sobre segundos y el peso es igual a 462.5 newtons. 462.5 newtons, ¿verdad? Entonces, la fórmula del peso es masa por la aceleración gravitatoria. Entonces, yo necesito la masa, voy a despejar el peso entre G, y me queda M, y entonces voy a copiar aquí 462.5 newtons entre 9,8 metros sobre segundo, ¿verdad? Divido eso entre, perdón, escribí mal, es que la costumbre, disculpe, vamos para acá, 3.7, ¿verdad? Es otra gravedad. 125 kilogramos. Esa es la masa del objeto A, ¿verdad? El objeto A pesa, o sea, no que no estamos acostumbrados, es una, sería 5, quiere decir que son 37 kilogramos, igual a la masa. Una situación, ¿verdad? Sí. Vamos a ver aquí. Y vamos a buscar la otra. Sería 1066.4 newton. 1066.4 newton. Peso igual a 1066.4 newton. Y la aceleración gravitatoria es 24.8. A ver. 24.8. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular igual. Masa es igual a peso sobre G. Masa es igual a
1066.4 newton entre 24 metros sobre segundo. La masa es igual a 43. O sea, cualquiera, nosotros nos hubiésemos imaginado que la masa va a ser mayor, pero que el peso es mayor, pero la gravedad, la ley de gravedad también es, o sea, la aceleración gravitatoria de esa situación es mayor, entonces por esa razón, o sea, no va a ser tan grande la masa, porque una cosa va relacionada con la otra, entonces, por esa razón a veces se confunde. Ok, entonces acá, vamos a compartir aquí. Acá la situación es diferente. Estamos viendo acá ahora. ¿Qué pasa? Dice, calcule, ¿verdad? El peso de cada cuerpo en el lugar donde se encuentra. 105 kilogramos, la masa de 65, la masa de 35 y están las aceleraciones gravitatorias. Entonces, cada uno de esos, ¿verdad? Va a tener, o sea, ustedes lo van a sacar con la fórmula de M, del peso igual a M por G, para que estén claro, ¿verdad? Eso va a ser así. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hasta ahora, porque la próxima clase vamos a estar trabajando con la primera ley de Newton, ¿verdad? Y necesitamos saber la diferencia entre masa y peso. Y es importante, ¿verdad? Que primero que todo se entiende el concepto y